La unidad 2 del programa de Economía 1 de las carreras de licenciatura en Administración, Comercio Internacional y Contador Público se denomina Visión Panorámica de la Economía. Es una unidad que viene inmediatamente después de la que trata los distintos discursos económicos, los aportes de las escuelas de pensamiento. En particular, esta unidad hace un extenso recorrido por las cuestiones iniciales, básicas de la macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la economía que nació en el siglo XX a partir justamente de la crisis de 1929 y el aporte de distintos pensadores, entre ellos el que se considera el fundador de esta rama de la economía, John Maynard Keynes. Con anterioridad la economía era abordada en su conjunto sin ramas específicas. Bueno, la necesidad y decisiones de orden ideológico, condiciones de orden ideológico dieron lugar a la aparición de esta rama. En el marco de este planteo, la unidad se ocupa de analizar cómo funciona, en qué consiste un sistema económico, en qué consiste un sistema económico capitalista como el que rige en el mundo y en Argentina, y algunos aspectos que hacen, algunas características que hacen a su funcionamiento, preparándonos para luego abordar en forma más detallada y pormenorizada y más profunda esas relaciones económicas que el sistema económico establece. La primera cuestión es, la primera pregunta que se hacen los autores que ustedes tienen en la bibliografía sobre el propósito de esta rama de la economía y el propósito de esta unidad, es tratar de entender el hecho de que todos los seres humanos, en todos los países, nos movemos, nos articulamos, funcionamos, actuamos, nacemos, nos desarrollamos y morimos dentro de un sistema, es decir, de un conjunto heterogéneo, distinto de cosas, de hechos, de acciones relacionadas entre sí. Pero no es un sistema así en abstracto, sino que es un sistema económico el que estamos analizando en esta asignatura. Es decir, es aquel en el cual preocupa como tema central tres preguntas que se hace la economía o que se hace la macroeconomía, que son, ¿qué es lo que se produce en las distintas economías, en los distintos mercados? ¿Cómo se hace esa producción? ¿Cómo se produce? ¿Y para quiénes? ¿Y para qué? Esas tres preguntas intentan ser respondidas desde distintos puntos de vista ideológicos. Nosotros progresivamente vamos a ir ingresando en uno de los enfoques, pero antes de que lleguemos a ese momento en el cual casi dejaremos de lado los demás enfoques ideológicos, voy a tratar de hacer un paralelismo entre dos enfoques ideológicos bien contrapuestos que abordan el sistema económico para enriquecer este análisis. En primer lugar, como todo análisis, conviene hacer mención a cuestiones de orden general que todas las escuelas de pensamiento, todos aquellos que estudian la economía de un país, una región, del mundo, todos los elementos que tienen en cuenta. Uno de esos elementos es el hecho de que un sistema económico, es decir, un conjunto heterogéneo de hechos y cosas relacionadas entre sí, que tienen que ver con la supervivencia de los seres humanos.
es un sistema social, es decir, relaciona comunidades, individuos, o bien, desde un punto de vista clásico o marxista, relaciona clases sociales. Esas relaciones sociales que se establecen no son relaciones entre iguales, sino que desde que la humanidad existe, o prácticamente desde que se tienen registros históricos de las relaciones sociales, estas implican relaciones de poder. Es decir, el surgimiento de situaciones en las cuales algunos, clases sociales, individuos, se ubican por encima de otros y deciden lo que otros deben hacer. En cada etapa histórica de la humanidad, esas relaciones de poder tomaron distintas formas. Claro, nosotros nos vamos a concentrar en el capitalismo, que es un sistema que nació en un determinado momento histórico, más o menos en el siglo XVI en Europa, que luego se expandió a nivel mundial, creando un mercado mundial. Como todas las cosas que nacen, se desarrollan, mueren. Ahí ya hay un debate ideológico que divide aguas entre los que consideran que este sistema en realidad siempre existió y que no hay nada antes. Es decir, que todo lo que pasó antes del surgimiento del capitalismo puede ser interpretado con los criterios, con la ideología, con las leyes que elaboramos para explicar el funcionamiento del capitalismo. Ahí tenemos básicamente a los neoclásicos y hasta cierto punto también a los keynesianos, versus aquellos como los fundadores de la economía, clásicos, o los marxistas, que consideran que en cada etapa histórica hay, por supuesto, leyes generales que explican todo, que son comunes a todos los sistemas, que ahora vamos a ver, y leyes particulares que explican un sistema en particular y que en particular nos dicen por qué ese sistema nació, por qué ese sistema se desarrolló, qué bueno le dio a la humanidad y qué contradicciones tiene que lo hacen pasible de ser en algún momento histórico, futuro, superado por otro sistema mejor, o superior, o más productivo, o más útil para la humanidad. Para este análisis, entonces, usamos términos comunes para todas las escuelas de pensamiento, herramientas de análisis que todos reconocemos. Algunas que provienen del campo de las matemáticas, como el hecho de hablar de variables, un término bien típico del pensamiento matemático, de la elaboración matemática, que son representaciones de magnitudes que varían en el tiempo. Las variables, a los fines de la economía, se las clasifica en dos tipos: stock y flujo. Esa clasificación es importante en el campo de la macroeconomía porque nos permite diferenciar lo que existe en un momento determinado, lo que se mide en un momento determinado, las variables stock, versus, o en contraposición o a diferencia de aquellas magnitudes que cambian con el transcurso del tiempo, que llamamos justamente variables flujo. Todas se miden y esa medición importa para sacar conclusiones. Conclusiones que nos hacen pensar en cómo atender aquellos temas que la macroeconomía, en realidad, que la economía y esta rama en particular aborda como sus preocupaciones centrales.
Preocupaciones que son o deberían ser de toda la sociedad, pero que particularmente son de preocupación de aquellos que son hacedores de la política económica, es decir, de la acción del Estado sobre la economía, que como ustedes perciben y saben, son escindibles del funcionamiento del capitalismo. Es decir, no hay capitalismo sin Estado. El capitalismo necesita del Estado y el Estado cumple un rol específico dentro del capitalismo para que el capitalismo continúe existiendo. Así ocurrió en ese tipo de relaciones entre los sistemas de poder y los sistemas económicos existieron en los sistemas anteriores, el feudalismo, la esclavitud, las sociedades primitivas, y en todos los experimentos políticos modernos que a veces se plantean la ruptura con el capitalismo o algún tipo de crítica a ese sistema. ¿Cuáles son las preocupaciones de la macroeconomía? Bueno, un poco tiene que ver con las razones de ser del pensamiento clásico. ¿Cuánto es lo que se produce? ¿Cuánto es la riqueza que se produce? ¿Quiénes son los que participan en ese proceso? ¿Cuál es la situación que vive esa gente en ese proceso? Es decir, por ejemplo, el problema del empleo. ¿Cómo se mide lo que se produce? Los precios. ¿Cómo evolucionan esos precios? ¿Cómo influye esa evolución de los precios en los distintos individuos o grupos sociales o clases sociales que participan en la producción? Y en particular, una cuestión que esto sí es privativa del capitalismo, que es el hecho de que, más allá de nuestra voluntad de la humanidad, el capitalismo está sometido a ciclos, a etapas, que se suceden, no necesariamente siempre en el mismo orden temporal, pero que van determinando o que se van caracterizando mejor por qué le pasa al producto, qué le pasa al empleo, qué le pasa a los precios. Y así podemos precisar que existen esquemáticamente 4 fases del ciclo económico en cualquier país, en cualquier etapa histórica de un país dentro del capitalismo, en esta etapa histórica del capitalismo que nace en el siglo XVI. Así tenemos la etapa de la depresión, luego que pasó, por ejemplo, a partir de 1929 en el mundo, también en la Argentina, que es una etapa en la cual la producción cae, el desempleo crece enormemente e incluso los precios caen, generándose un fenómeno que después vamos a ver en detalle, llamado deflación, caída generalizada de los precios, todos los precios, incluyendo el salario. La depresión, que tiene una connotación psiquiátrica, bueno, en economía tiene un parecido, es decir, es una etapa en la cual no hay negocios. Los capitalistas, que son los que dirigen el proceso productivo, no tienen incentivos para hacer nuevos negocios. Esta es una de las posibles etapas que puede sufrir un país. Después, otra etapa que es la llamada recuperación. Por ejemplo, el año pasado hubo un aumento del Producto Bruto Interno, olvidémonos de esta palabra, hubo un crecimiento de la creación de bienes y servicios de productos del orden del 10%. Eso se llama recuperación, viniendo de una etapa anterior donde
la actividad económica producto de la pandemia estaba hundida, la gente no producía en el mundo, y solo había una demanda insatisfecha, la recuperación significa esa fase en la cual el producto crece, es decir, la creación de bienes y servicios crece, puede haber una recuperación del empleo y puede haber aumento de precios. Cuando la recuperación está acompañada por inversión, es decir, los que dirigen las empresas, sea el Estado o los capitalistas, utilizan los fondos financieros, el dinero que poseen, para comprar nuevas máquinas, expandir las fábricas, comprar nuevos terrenos, expandirse, a eso lo llamamos inversión, o pública o privada, y entonces a la recuperación la llamamos crecimiento. Una tercera etapa es el auge, es cuando todas estas variables, especialmente el crecimiento de la actividad económica, llega a tasas, a porcentajes altos, históricamente más altos. Se logra una caída del desempleo y los precios, puede pasar cualquier cosa. Y por último, la recesión, que es la antítesis de la recuperación, que es cuando la actividad económica cae, crece el desempleo y los precios pueden subir, lo cual genera un fenómeno específico que después vamos a ver, o no. Así que esta es una peculiaridad del capitalismo que no se vivió en los sistemas anteriores, donde los ciclos estaban determinados por la marcha de la naturaleza, por las catástrofes naturales. Aquí no. Para decirlo en forma irónica, las catástrofes las produce el hombre en el capitalismo. Bien, llegado a este punto, algunas aclaraciones. Yo de paso hablé de producción, de bienes y servicios. Los bienes son los productos que genera el ser humano tangibles. Los servicios son los productos que genera el ser humano intangibles. Una computadora es un producto tangible, un servicio bancario es un producto intangible. Una actividad comercial es un producto intangible, es un servicio. El seguro que se paga por un auto es un servicio. Todo forma parte de la producción. Para que haya producción, todos coinciden en economía que tienen que haber determinadas condiciones. Se tienen que dar determinadas condiciones. Por ejemplo, recursos naturales. No cualquier recurso natural, sino aquellos recursos naturales que, desde el punto de vista tecnológico, técnico, el ser humano en ese momento puede acceder, desde el punto de vista de los costos, puede acceder, es decir, le resulta económicamente factible acceder. Y también desde el punto de vista tecnológico, tiene algún sentido utilizarlos. Los recursos naturales, que nos provee la naturaleza, sea donde esté. Bueno, antes que nada, la población. Ahora la población no importa solamente la cantidad, importa su composición en edades, sexo, distribución geográfica, calificación. Hay una serie de cuestiones que hacen a poder saber qué impacto puede tener una población en el proceso económico en función de todos esos elementos de juicio. Bueno, es esto que les estoy diciendo, más los instrumentos de trabajo, es decir, aquellos productos que el ser humano creó desde los tiempos más inmemoriales hasta el futuro, para ayudar a producir, para ayudarlo a producir, con menor esfuerzo, dado que, por suerte, el ser humano tiene como característica intentar permanentemente, desde que
bajó de los árboles y se transformó en comunidades, el tratar de obtener lo que necesita con el menor esfuerzo posible. Esto es lo que le ha permitido a través de la historia lograr crecientes niveles de productividad, es decir, de rendimiento de su trabajo en función de los recursos naturales a los cuales tiene acceso y de la sociedad en la cual vive. Los instrumentos de trabajo tienen distintas denominaciones en nuestra sociedad y en las escuelas de pensamiento. Ahora vamos a ver eso. Esos tres componentes son básicos para analizar cualquier sistema económico y para abordar el problema de la macroeconomía. Esta rama de la economía que estudia cómo funciona un sistema económico. Entonces ahí empezamos con podemos decir, empezamos con las divergencias. Desde un punto de vista marxista, el sistema económico está compuesto por 4 momentos. La producción, la distribución, el cambio y el consumo. Para sus padres ideológicos, los clásicos, y para los marxistas, de esos 4 momentos, el más importante, por la forma en que condiciona el resto, es la producción. Es decir, la transformación de la naturaleza realizada por el hombre al servicio de sus necesidades. En la producción intervienen, según ellos, distintas clases sociales. Los que producen, los trabajadores, los que dirigen la producción, los capitalistas, en una relación social y de poder que hemos abordado cuando estudiamos las escuelas de pensamiento y que básicamente podemos repetir ahora diciendo que hay una clase social que produce, la clase trabajadora, y otra que dirige la producción y que se apropia gratuitamente de una parte de lo que los otros producen, que Marx denominó, podría haber puesto otro término, plusvalía, y que los capitalistas necesitan para financiar su actividad económica bajo la figura contable de la ganancia, el beneficio y la utilidad, y que se distribuyen entre los capitalistas en función de sus relaciones de fuerza entre sí. La producción determina cómo se va a dar la distribución, es decir, qué recibe cada clase social. Salarios, beneficios, renta de la tierra y otras formas de contraprestación. Las condiciones en las cuales se desarrolla la producción determinan cómo se desarrolla la distribución. Esa distribución después toma formas. El salario, la ganancia, etc., se recibe bajo determinadas formas. Podría ser bajo forma de productos o bajo la forma de dinero. Y cuando recibe la forma de dinero, tiene denominaciones, ¿verdad? Salario, beneficio, renta. Entonces, producción, distribución, cambio, esos salarios, beneficios, rentas, son utilizadas para adquirir bienes y servicios. Ese es el cambio. Es decir, cambian de forma. Y por último, el consumo, que es la finalidad de toda producción, es donde la producción termina y que tiene determinada forma según cómo se produce, según qué se produce, según quién está consumiendo. Si bien para los marxistas lo más importante es la producción, esto no quiere decir que lo que pase en el consumo, en el cambio o en la distribución no influya sobre la producción. Hay un camino de ida y vuelta. En cambio, en la visión neoclásica, desaparecen las clases sociales
Y los individuos son, para el mundo de la producción, factores productivos, así se los denomina. Y de ahora en adelante vamos a usar esa terminología. Factores productivos. De nuevo, tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria, tecnología. 5 factores productivos. Cada factor productivo es poseído por un individuo, por una persona o personas. La tecnología la poseen los que crearon ese conocimiento, por ejemplo, y se lo poseen normalmente desde el siglo XIX, protegen, antes no era así, protegen ese conocimiento mediante un derecho de monopolio llamado patente, que tiene un cierto periodo de vigencia y que aplicado a la producción les permite obtener un ingreso llamado regalía en contraprestación por el aporte que hacen a la producción, por ese conocimiento. En otro orden, la tierra, quienes poseen la tierra, que puede ser utilizada para la producción, aspiran a obtener un resarcimiento por el uso de la tierra que denominamos renta, palabra que usamos para varias finalidades y que nos lleva a la confusión permanentemente. Renta. Ya vimos que David Ricardo y Adam Smith y otras escuelas, los neoclásicos también, Marx también, estudian el problema de la renta y le dan una explicación a cómo surge la renta, cómo crece, qué influencia tiene sobre la vida de los demás, distinta. El salario, que es el precio del trabajo, es decir, la contraprestación que recibe quien ofrece ese servicio por ofrecerlo. Y la ganancia, que en esta visión es una contraprestación que recibe el empresario por organizar la producción. Hasta allí es el análisis que vemos en los manuales de economía, cualquier manual de economía en los que damos como bibliografía, como la que tenemos como bibliografía obligatoria en esta unidad, Naclerio, Narodowski, De Santis, con sus capítulos 1 y 2 de Teoría y Política Macroeconómica, o Heilbronner y Thurow, Economía del capítulo 6. Y los infinitos manuales que ustedes pueden ver en la vida, Mochoni, Becker, Samuels, el que quieran. Bueno, esos factores productivos, de todas maneras, se relacionan entre sí en el proceso productivo y dan lugar a flujos. ¿Qué quiere decir flujos? A procesos de circulación de lo que producen y de lo que reciben. Si ustedes tienen presente la tabla económica que elaboraron los fisiócratas, bueno, de eso estoy hablando, solamente que de una manera más sofisticada. Por ejemplo, a ver si puedo compartir con ustedes esa elaboración en esta pantalla. Espero que se vea un diagrama del flujo circular de la renta. De todas maneras lo expreso. Están los factores productivos que venden a las empresas sus servicios y reciben de las empresas los bienes y servicios por los cuales pagan. Eso que aportan a las empresas les permite a las empresas producir y vender en los mercados de bienes y servicios. Esa interacción da lugar a dos flujos, real y nominal. El flujo real es el movimiento que caracteriza el aporte que hacen los factores productivos a las empresas, la producción por parte de las empresas y la vuelta al mercado hacia las familias que integran los factores bajo la forma de bienes y servicios. Y el flujo nominal
es el proceso por el cual esos factores productivos reciben las contraprestaciones que les mencioné, renta, ganancias, salario, regalía, etcétera, y lo vuelcan en el mercado para adquirir bienes y servicios. De ese flujo real y ese flujo nominal, que se desarrolla permanentemente y en principio ininterrumpidamente, se pueden extraer denominaciones, conceptos que sintetizan cada una de esas acciones. Por ejemplo, todo lo que reciben los factores productivos la denominamos como, nuevamente con la palabra renta, con la letra Y, renta. Todo lo que producen los factores productivos en las empresas se denomina producto. Ese producto es consumido por las familias bajo las distintas formas que tiene en bienes y servicios. Así que en ese flujo circular quiere decir que no podemos encontrar un lugar en el cual comienza y un lugar en el cual termina temporalmente, sino que es permanente. Se establece una relación, una ecuación, una identidad entre tres variables. Acuérdense del concepto de variable, son magnitudes que cambian en el tiempo, variables macroeconómicas que en términos de magnitud coinciden, pero que en términos conceptuales son cosas distintas. Esas tres variables son el producto, que son los bienes y servicios finales, es decir, los que llegan a la mesa del consumidor. La renta o el ingreso, que es el conjunto de contraprestaciones que reciben los factores productivos por intervenir en el proceso productivo, y el gasto, que es lo que los factores productivos vuelcan al mercado para adquirir esos bienes y servicios. En el texto van a ver que esa ecuación se expresa de una manera un poco diferente. Al producto también se lo expresa bajo la figura de valor agregado. Y aquí vale una reflexión. Para los neoclásicos, cada factor productivo hace un aporte independiente del que hace el otro. Ese aporte lo denominan valor. Entonces el empresario aporta valor, el trabajador aporta valor, el dueño de la tierra aporta valor, y así todas las clases, todos los factores productivos que participan. Ese valor sumado forma parte de los bienes y servicios que llegan al mercado. Así que el producto, que son bienes y servicios finales, es decir, los bienes que ya llegan al mercado habiéndosele deducido todos los insumos que se utilizaron para ello, tal cual llegan a la mesa del consumidor. Equivale en magnitud al gasto que hacen las familias, que proviene de la renta que reciben las familias, que aportan a las empresas valor, que denominamos valor agregado. Esa identidad es la identidad o ecuación básica de la macroeconomía que nos permite estudiar el funcionamiento del sistema económico. Así que estos son los elementos centrales para iniciar el estudio de la macroeconomía. Ahora, en esta unidad nos piden que profundicemos un poquito respecto de
¿por qué a este sistema lo llamamos sistema de mercado? ¿Y cuáles son los límites de este sistema? Entonces, lo que tenemos que decir, siguiendo, combinando un poco el aporte de las escuelas de pensamiento, es que en el capitalismo, si hay algo que lo diferencia de cualquier otro sistema que haya existido o que vaya a existir, es que los medios de producción, es decir, aquellos lugares físicos o imaginarios donde se producen los bienes y servicios, son de propiedad de ciertas personas. Y las leyes protegen a esas personas para que puedan usar en forma monopólica, exclusiva, esos bienes que han adquirido en alguna oportunidad o recibido de alguna manera al servicio de la producción de bienes y servicios. Para decirlo en términos marxistas, lo que caracteriza como elemento diferencial al capitalismo con respecto a cualquier otro sistema es la propiedad privada de los medios de producción. Y cuando decimos propiedad privada, no nos estamos refiriendo al hogar, la casa de fin de semana, el yate, el auto, la bicicleta, el monopatín, la ropa, el perro, el canario que cada persona o familia puede tener en su poder. No, nos estamos refiriendo a aquellos bienes durables, es decir, que perduran en el tiempo, después del primer uso, que son necesarios para realizar el proceso productivo. Por eso, para decirlo de una manera vulgar, las fábricas, los bancos. Si hablamos de un auto, el auto que se usa como taxi, no el auto que se usa para el consumo personal, para trasladarnos a donde sea. El auto que se usa como taxi o remis. Entonces, esto es una característica central del capitalismo, es un derecho inalienable que todas las constituciones y el derecho penal protege, la propiedad privada de los medios de producción, lo que antes llamábamos los instrumentos de trabajo. Otro elemento central de este sistema económico en el cual vivimos, que estamos analizando, es que así como los mercados existen prácticamente desde el inicio de la humanidad, sin embargo, antes de la existencia del capitalismo, las relaciones económicas no se establecían principalmente en los mercados, sino fuera de ellos. Eran relaciones de orden personal. Entre el señor feudal y el siervo de la gleba, la entrega del producto de trabajo se hacía no en un proceso de compra y venta, como funciona en un mercado, sino por un proceso de violencia aceptada por ambas partes, hasta cierto punto. En el capitalismo, la forma en la cual se intercambian los bienes y servicios, en la cual los factores productivos aportan al proceso productivo, reciben las contraprestaciones, consumen, se da a través de los mercados, de los distintos mercados, es decir, de ámbitos, de nuevo, físicos, es decir, que pueden ser identificados con la vista, o, gracias al desarrollo de la informática, virtuales, en los cuales los seres humanos compran y venden. El capitalismo ha masificado la forma de mercado. Prácticamente no hay relaciones económicas, y yo diría ni sociales, que no se desarrollen dentro de algún mercado. A tal punto es así, que cuando vivimos en épocas de pandemia y descubrimos que hay gente que no participa de ninguna manera de ese proceso de oferta y demanda, es decir, oferta, llevar productos al mercado y recibir una contraprestación, demanda, ir con ingresos, con una renta para adquirir parte de esos productos.
cuando vemos que hay gente que no participa, estamos en presencia, en realidad, de una crisis de este sistema. Porque este sistema requiere que permanentemente y sin interrupción ese flujo circular de la renta se dé, garantizando de esta manera que las empresas puedan seguir produciendo, porque pudieron colocar su producción con anterioridad, los factores productivos en tanto consumidores puedan seguir consumiendo, y así sucesivamente. Así que el sistema de mercado requiere del hecho el capitalismo requiere de la existencia de mercados en todos los ámbitos. De tal manera que el capitalismo ha logrado lo que nunca se había logrado en la historia de la humanidad, que es volver prácticamente anónimas nuestras relaciones económicas. Es decir, yo voy a comprar, paso un chivo, las galletitas criollitas al kiosco, y yo no sé quién fue el trabajador o el conjunto de trabajadores, no los conozco, que produjeron las criollitas, los que la embalaron, los que la transportaron al mayorista, del mayorista al kiosco. A lo sumo, el único que veo es el kiosquero, que tampoco conoce todo lo que hubo antes, y no necesita conocerlo, y yo tampoco. A eso me refiero al anonimato. Las relaciones humanas se distancian, se vuelven abstractas, gracias al hecho de que el mercado domina todo. Y es el sistema de precios, este elemento quería dejar incorporado, el sistema de precios es el que permite que esas relaciones económicas permanezcan en el tiempo. Por último, para no cansarlos más, los neoclásicos crearon una figura teórica que denominan frontera de posibilidades de producción, que representa geométricamente las situaciones que cualquier país o sistema económico o actividad económica puede encontrar a lo largo del tiempo. Ahí hay un debate entre los neoclásicos y los keynesianos respecto de si esa frontera es algo estático o dinámico, es decir, los países tienen un límite al cual no pueden sobrepasar o lo pueden hacer. Más allá de ese debate que podríamos ver en otra oportunidad, la frontera de posibilidad de producción es una construcción teórica que muestra cómo los países combinan sus factores productivos decidiendo producir cierto tipo de bienes y servicios en lugar de otros. Esa decisión que toman las economías, los países, las regiones, se expresa a través de una expresión matemática llamada costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad es una construcción matemática que voy a tratar de describir ahora usando este adminículo porque tengo el vecino ladrando y ustedes a lo mejor no me escuchan bien. El costo de oportunidad son los bienes que una economía deja de producir para producir otros bienes. Es decir, en realidad es una vulgaridad, porque no hay ninguna economía en el mundo, por más poderosa que sea, que le convenga producir todo, sino que normalmente produce parte de lo que necesita y el resto se lo provee importándolo de otros países. Ya vimos con David Ricardo la teoría de las ventajas comparativas, hay otras teorías del comercio exterior que explican, por ejemplo, en el caso de David Ricardo, aprovecho para volver a insistir sobre esa teoría, los países
más allá de a espaldas de sus actores, deciden en función de los costos relativos de producir cada bien, es decir, cuánto le cuesta en términos de costo-oportunidad pasar de producir, pónganle, materias primas a producir productos manufacturados, si ese cambio, ese traslado de capital, instrumento de trabajo, y trabajo de una actividad a otra, les resulta menos costosa que la que se logra en otro país con el cual puede llegar a establecer una relación comercial. Bueno, la frontera de posibilidad de producción está constituida por infinitos puntos que muestran esos costos de oportunidad. Esa frontera muestra los límites de una sociedad. En tal sentido, si la economía funciona por abajo de esa frontera, quiere decir que hay capacidad en las fábricas, en las empresas instalada que no se está utilizando, ociosa. Si la economía funciona en un momento determinado en la frontera, quiere decir que se está utilizando el 100% de los factores productivos disponibles. Y si la economía quiere trabajar por encima de esa frontera, va a ser necesaria una ayudita. Esa ayudita la da esos elementos, esas variables básicas que yo les mencioné al principio. Tiene que aumentar la población, tiene que haber más población, por ejemplo, capacitada para llevar adelante cierta actividad, tiene que lograrse a través de la tecnología acceder a recursos naturales que hasta ese momento no se podía lograr, de tal manera que la frontera de posibilidades, es decir, la potencialidad de la economía se puede extender para que esa economía pueda producir más y con ello cumplir con el rol que tiene, en definitiva, cualquiera sea la escuela de pensamiento en la cual estemos metidos, para terminar la producción, que es satisfacer necesidades humanas, es decir, satisfacer el consumo de las personas que integran esa sociedad. Bien, esto es todo por hoy.